Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la clase de escuela dominical, siempre haciendo las mismas recomendaciones para los hermanos de la iglesia del Nazareno de Boyle Heights, que compartan con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos, y más que todo que compartan también con sus hijos, porque son enseñanzas muy importantes que en el futuro les servirán de mucha bendición, les serán de mucha bendición a nuestros hijos, familiares y amigos. Así es que vamos a dar inicio a esta clase en esta hermosa tarde, y espero que sea de bendición para cada una de las familias de la iglesia de Boyle Heights del Nazareno. Vamos a dar inicio. El título de la lección es Un pueblo que defiende la vida. Un pueblo que defiende la vida. El texto para memorizar se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 25. Y dice así: Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. El capítulo base de la enseñanza de este domingo de escuela dominical se encuentra en el Salmo 139, versículo 13 al 16. Y vamos a entrar rápidamente a la introducción de la lección. Y vemos una estadística. Dice: cada año se eleva el número de abortos en el mundo. Entre los factores que contribuyen a esto se han señalado el progreso de la medicina y técnicas quirúrgicas abortivas que han disminuido o eliminado los riesgos de tales operaciones. Vamos a hablar en esta clase acerca del aborto. Quizás a muchos se les hace un poco raro, a algunos les causa sorpresa, a otros molestia, pero es un tema del que tenemos nosotros que hablar, porque Dios está a favor de la vida y Él es el que nos da vida a todos. El miedo a los embarazos con defectos físicos detectables mediante diagnóstico prenatal, emancipación de la mujer y el aumento de las motivaciones personales, la infravaloración del feto o embrión, las situaciones de injusticia social, pobreza, las deficiencias en educación, cultura, la carencia de vivienda adecuada y trabajo, etc. Son muchas las razones por las que muchas mujeres, madres de familia, toman la decisión equivocada porque no tienen alguien que los instruya, alguien que los aconseje, alguien que les enseñe que Dios ama la vida, que Dios ama lo que ellos llevan en el vientre, y toman decisiones malas porque escogen a las personas equivocadas para que les aconsejen, por causa de la pobreza, por causa de abandonos del padre, por muchas situaciones. Pero Dios tiene la solución de todo esto, porque Él es el que da la vida, Él es el que da vida a todos. Vamos a entrar al primer punto: perspectiva bíblica. En la Biblia existen muchas referencias a la vida humana en el vientre materno. Tal vez la más reconocida es la del Salmo 139,
Y lo vamos a leer para que podamos entender qué es lo que Dios piensa y cuál es la voluntad de Dios para los seres humanos, porque Dios es el que nos dio la vida. Y solo Él, solamente Dios, es el que nos la puede quitar. Pero Él quiere que nosotros vivamos obedeciendo a sus preceptos, obedeciendo a su voluntad. Y por eso vamos a leer este salmo, para que podamos entender. Salmo 139, si usted tiene su Biblia a mano, puede abrir su Biblia y leer juntamente conmigo. Salmo 139, versículo 13 al 16. Y dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. El salmista David escribió este salmo siendo un adulto. Él estaba escribiendo y él volvió a su memoria a los tiempos atrás, cuando él estuvo en el vientre de su madre. Él estaba hablando de él mismo, personalmente de él. Entonces él volvió hacia atrás y dijo: tú me formaste, tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi embrión. O sea que David estaba reconociendo que Dios es el que lo formó, el que lo creó. Dios es el que le dio la vida, lo entretejió, le puso cuerpo, le hizo un cuerpo, le puso nervios, lo entretejió. Él reconoce que Dios es el que da la vida, y no nosotros. La Biblia nos enseña, y la Biblia recita esto, dice: Dios es el que nos da vida. Dios nos hizo a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Él es el que nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. John Stott, en su libro titulado La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, en el capítulo El dilema del aborto, argumenta que este pasaje del Salmo 139 presenta tres afirmaciones importantes acerca de la vida humana. Antes del nacimiento, veamos a continuación cada una de ellas. La primera afirmación señala que el bebé no nacido o feto es creación de Dios. La primera afirmación es que el bebé no nacido o el feto es creación de Dios. Es Él quien lo tejió. Se emplean dos metáforas para ilustrar la capacidad creativa de Dios: el alfarero y el tejedor. Dios es el que creó al hombre. Tus ojos vieron mi embrión, dice el Señor.
porque tú formaste mis entrañas. Cuando yo escucho esas palabras en la Biblia, escucho entrañas. Y vienen a mi mente muchas cosas que he leído y he estudiado en la Biblia. Cuando habla de entrañas es lo más profundo, habla de la profundidad, porque tú formaste mis entrañas. Dios hizo lo más profundo de nuestro ser. Él conoce todo y cada uno de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Él conoce todo, porque Él formó nuestras entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. En esta primera afirmación señala que Dios es el creador. Él nos formó. Y hay dos metáforas que la Biblia usa para ilustrar que Dios nos formó: el alfarero y el tejedor. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 10, versículo 8 al 11. Dice: tus manos me hicieron y me formaron. Job está afirmando que Dios lo hizo. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. ¿Qué es lo que hace el alfarero cuando forma un objeto, cuando forma un vaso, cuando forma una jarra, cuando forma un plato? El alfarero forma aquel plato, y si ve que aquel plato no está perfecto y tiene piedritas o tiene cortaduras, aquel alfarero deshace nuevamente aquel barro, aquel plato, lo muele, lo amasa nuevamente y lo vuelve a hacer. Eso es lo que Job está dando a entender. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Y miren lo que dice el 11. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Aquí vemos al tejedor. Un tejedor como alguien que está bordando, que está tejiendo una tela. Le hizo nervios y me tejiste con huesos y nervios. Dios es el que da la vida. Dice Job, me tejiste con huesos y nervios. O sea, le dio vida. Le dio vida. La segunda afirmación que el salmista destacó es la continuidad en el momento de la redacción del Salmo 139. Él estaba en su presente. El salmista estaba en su presente. Él, siendo un joven o adulto, un hombre maduro, reconoció que Dios los creó, que Dios lo formó, Dios lo entretejió, y sus ojos vieron su embrión. Sus ojos vieron su embrión. Más adelante vamos a ir viendo cómo es un embrión, qué tan grande es un embrión. Reconoció también en su vida 4 etapas:
La primera, tú me has examinado. O sea, el salmista estaba volviendo atrás al pasado y le dice a Dios, tú me has examinado, tú me conoces, Señor. Tú sabes lo que yo he hecho. La segunda, Dios mío, tú me conoces muy bien. No nos podemos esconder de Dios porque sus ojos están viéndonos, nos conocen, conocen nuestros pensamientos, conocen las intenciones de nuestro corazón. Dios lo conoce todo. Hizo referencia a sí mismo a reconocer que Dios lo conoce. Y dice, y tú me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. La tercera, me guiará tu mano. No solo está hablando del pasado, que Dios reconoce que Dios lo formó, que Dios lo examinó, que Dios lo conoce muy bien, por dentro y por fuera, sino que está hablando del futuro. Tu mano me guiará. Tu mano me guiará. Y la cuarta, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste, tú me formaste, Señor. Vamos a ver la tercera afirmación que hizo el salmista David acerca de la vida. La tercera afirmación que el salmista expresó fue la comunión. Así pues reconoció una comunión personal y muy particular entre Dios y él mismo. La tercera fue la comunión. Él reconoció que Dios estaba presente, que Dios es el que lo guiaba, que Dios estaba cuando él nació, que Dios estaba viendo su embrión antes que él naciera. Por eso el salmista expresa un acto de alabanza, expresa agradecimiento a Dios. Y dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma lo sabe muy bien. Él tenía una relación personal con Dios. Él sabía que Dios estaba presente en sus pensamientos. Dios estaba presente en su corazón. La Biblia dice que el salmista David era un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Otras referencias bíblicas a la vida antes del nacimiento refuerzan estos principios. Otras referencias bíblicas antes del nacimiento refuerzan los principios de Dios. Que Dios es el que da vida y que el aborto es en contra de Dios. Tenemos que enseñar a las mujeres, aconsejarlas a que tomen la decisión correcta, la que a Dios le agrada. Entendemos muchas veces que hay situaciones difíciles, pero muchas personas o muchos políticos o muchas malas intenciones, pensamientos en personas que el enemigo pone, es que se produzcan leyes que actúen a favor del aborto y ponen como ejemplos a ciertas personas
para que causen lástima y poder pasar leyes que no le agradan a Dios. Entonces Dios no está de acuerdo con eso. Otras referencias bíblicas a la vida antes del nacimiento refuerzan estos principios. Dios llamó a Isaías. Vamos a Isaías 49:1. Dice así: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. ¿Desde dónde llamó Dios a Isaías? Y él lo anuncia a voz en cuello. Él lo publica a voz en cuello. Y dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Dios estaba presente. Dios llamó a Isaías desde el vientre de su madre, desde las entrañas. Lo llamó. También Dios llamó a Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí. Se da cuenta que Dios es el creador. Dios es el que nos formó. Aquí está afirmando Dios a Jeremías, le dice: antes que te formé, antes de que te formara, yo te conocí. Él conoció su embrión. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios llamó a Jeremías y Dios le estaba diciendo: antes que te formase te conocí. Porque Jeremías era pertenencia de Dios. Nosotros pertenecemos al Señor. Somos hijos de Dios. Él nos ha llamado. Por tanto, nosotros estamos a favor de la vida. Nosotros estamos a favor de que un ser humano es ser humano desde que es concebido, desde que el embrión entra, de que el óvulo entra. Ahora vamos a ver la perspectiva científica. Se va a mencionar 4 evidencias científicas que establecen que el embrión es un ser humano perfectamente organizado. Identidad genética. El embrión tiene identidad genética. El embrión es organización. El embrión tiene organización. Y 3, inmunotolerancia materno-fetal. O sea que una persona desde que es fecundado es un ser humano. Y por tanto nosotros tenemos que defender a ese ser humano que tiene que nacer. Desde que es fecundado ese ser humano, nosotros no tenemos derecho
a quitarle la vida porque Dios se la ha dado. Dios se la dio. Y 4, diálogo bioquímico entre el embrión y su madre. Hay comunicación, hay relación entre el embrión y la madre. Hay comunicación. Entonces es un ser vivo, es un ser humano. Desde que se formó, desde que es un embrión. Ahora, algo que me llama mucho la atención. Dice, el embrión es un diálogo bioquímico entre el embrión y su madre. Se inicia a partir del embrión, que envía mensajes químicos, hormona gonadotrofina, corionica, estimulando la función del ovario para sustentar al nuevo ser. Esto es científicamente, los científicos han demostrado que así es. Es un ser humano desde que es un embrión. Esto sucede cuando apenas mide 1.5 milímetros. O sea, es algo insignificante, no se ve. Y la Biblia nos enseña en el Salmo 139 que el salmista David expresa y dice, tus ojos vieron mi embrión. Tus ojos vieron mi embrión. Pero tengamos en cuenta que el desarrollo y maduración es un proceso que dura alrededor de 800 semanas, cerca de 20 años. Una persona, un ser humano es formado en el vientre de su madre, pasa 40 semanas en el vientre de su madre, nace, crece y llega a la madurez. A la edad más o menos de 20 años, el ser humano comienza su madurez. Pero el nuevo ser estará solo 40 semanas en el útero materno. Lo que ocurre es que el mismo individuo estará pasando por distintas etapas. Ahora, piensen esto. ¿Vale menos un niño que un adulto? Es una pregunta. ¿Vale menos un niño que un adulto para que le quitemos la vida? Es un ser humano, igual que ustedes, igual que yo, que Dios ha creado. Es un ser humano. Por supuesto que no. Tampoco vale menos el de 12 semanas o el recién fecundado. Vale un niño que tiene varias semanas que el que recién fue fecundado. Es un ser humano. Vale lo mismo. Porque Dios lo formó, Dios lo entretejió, Dios lo creó. Ahora vamos a hablar acerca de la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia para proteger, para salvar, para guiar a esas mujeres, ayudar tanto a las madres como a los bebés? Porque son seres humanos ambos. ¿Qué está haciendo la iglesia? Nuestro rol como cristianos. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, verso 26, que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta.
hoy, frente a estos cambios sociales, necesitamos cristianos que estén preparados para que ocupen lugares en la sociedad desde donde podemos defender la vida. Necesitamos cristianos jóvenes. Necesitamos que los jóvenes se preparen y tomen lugares en la sociedad, que ocupen lugares en la sociedad donde puedan defender la vida. Necesitamos cristianos doctores. Necesitamos cristianos abogados que defiendan y establezcan leyes que están a favor de la vida. Necesitamos trabajadores sociales que defiendan a la mujer y que estén en contra de que un niño no nazca. Necesitamos ser esos hombres y mujeres que desafíen a crear espacios para brindar enseñanza, cuidado y guía a las personas. Vemos que la Biblia está llena de ejemplos, está llena de mensajes, está llena de consejos. En el libro de Éxodos, capítulo 2, verso 1 al 10, nos encontramos con dos parteras que protegieron a un bebé que nació, que era, dice la Biblia, hermoso. Protegieron a aquel bebé que era hermoso, lo escondieron. Se arriesgaron sus propias carreras por proteger la vida de aquel niño. Pero al haber protegido a este niño, vemos que aquel niño llegó a ser el libertador del pueblo de Israel. Los libertó de la esclavitud. Entonces es muy importante que nosotros tomemos estos desafíos y vamos a tener riesgos de perder muchas veces lo que más queremos. Pero tenemos que tomar esos desafíos para salvar vidas. Tenemos que ser cristianos que enseñen, que cuiden y guíen a las personas a hacer lo correcto, a lo que Dios le agrada, porque Dios es el que nos creó, Dios es el que nos entretejió. Y aquí termino con la conclusión. La palabra de Dios nos aconseja en el Salmo 82:4 lo siguiente: ayuden a los pobres e indefensos, protéjanlos de la gente perversa. Nosotros como hijos de Dios debemos de ayudarlos. Busquemos la forma de ayudar tanto a la madre confundida que está pensando en abortar, como a ese niño indefenso. Ambos merecen ser valorados y respetados. Son seres humanos que Dios creó. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser guías, debemos de aconsejar, ayudar a estas personas que están confundidas para que no tomen decisiones equivocadas y maten niños inocentes. Espero que esta enseñanza haya servido y haya sido de bendición para algunas personas que quizás tenían pensamientos confundidos y querían llegar a esta conclusión y tomar decisiones incorrectas. Espero que esta enseñanza les ayude a proteger las vidas inocentes que Dios creó. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima. Amén. Vamos a orar.
Padre, gracias. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta enseñanza. Sé que a algunas personas no les va a gustar. Sé que algunas personas no se van a sentir bien. Pero tu amor y tu misericordia son grandes. Ten misericordia de estas personas y ayúdalas. Muéstrales tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Y te doy gracias. Amén.